El primer hombre que vivió plenamente la justificación por la fe, o vivió por la fe hasta la muerte, es Jesús. Y Él es nuestro ejemplo de vivir por fe. Vivir por fe no es vivir de la caridad de otros que no viven por la fe. Vamos a conocer qué es vivir por fe más plenamente. La pregunta clave es, ¿cuántas obras en la vida de Jesús hizo realmente Jesús? Jesús no hizo nada por Él mismo, ni siquiera en la cruz. Vamos a leer. Jesús les dijo pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo porque Él me envió, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesús dijo algo muy interesante aquí. Cuando me vean levantado, ¿qué se refiere? La cruz. Ustedes han de saber, dijo Jesús, que yo no hago mis propias obras. Y Jesús aquí no había pasado mucho tiempo desde que había iniciado su ministerio. Jesús no hizo sus propias obras, incluso ir a la cruz. No era su voluntad, pero Él hacía la voluntad del Padre, porque si fuera por sí mismo, Él hubiera salido corriendo ante la cruz. Humanamente no podía. Por lo tanto, la cruz era la voluntad del Padre, pero no era su deseo. Y Jesús mismo dice, el que me envió no me ha dejado solo. Y nosotros pensamos muchas veces que el Padre se apartó de Jesús en la cruz. Pero al contrario, los dos, el Padre y el Hijo, son uno. La cruz de Cristo era la cruz del Padre. No podría Jesús decir, no hago nada por mí mismo, si en la cruz el Padre lo dejó solo. En realidad fueron nuestros pecados los que se interpusieron entre el Padre y el Hijo. Fuimos nosotros, nuestra ira, la que mató al Hijo de Dios, hecho hombre. Y el Padre, como un Padre amante y bueno, manifestó en la cruz su mayor expresión de amor o el carácter de amor al entregar a su Hijo para morir. Nosotros no nos imaginamos el sufrimiento del Padre. Ver su Hijo morir. Jesús sufrió hasta morir. Más allá del sufrimiento físico, sufrió la paga del pecado de todos nosotros. Estar separado de su Padre. No porque el Padre se apartó de Él, sino porque nuestros pecados se pusieron entre el Padre y el Hijo. Pero Jesús siempre permitió al Padre que Él haga en su vida, incluyendo su muerte, sus propias obras. Así que la cruz no es solo de Cristo, sino del Padre. Vemos al Padre en Cristo, en la cruz. Jesús fue obediente hasta la muerte, hasta ir a la cruz. En realidad, originalmente la cruz fue del Padre, porque solo como hombre la divinidad podía mostrar su amor hacia los hombres. Y si el Padre hacía todo en Cristo, y Cristo no hizo nada por sí mismo, ni siquiera la cruz era de Cristo, sino del Padre. Si hubiera sido Cristo quien hizo la obra de la cruz, entonces ya no se podía decir que el Hijo no hizo nada por sí mismo. Y un buen ejemplo sería cuando Cristo resucita y aparece a María y ella quiere tocarlo más. Jesús se niega porque aún no había subido a su Padre. Y en otro día más adelante aparece ante el incrédulo Tomás y le dice, tócame, toca mis manos y mi costado. En este tiempo Jesús subió a su Padre. ¿Será que subió para preguntarle si estaba satisfecho con lo que Jesús hizo y sufrió en la cruz? ¿No les parece mejor cómo les parecería el carácter del Padre de esta manera? Entonces, ¿por qué subió Jesús ante su Padre? Yo lo imagino algo así, para escuchar de su Padre cuán satisfecho estaba con su Hijo por haberle permitido mostrar su amor en Él y haberle permitido hacer toda su obra en toda su vida, incluyendo la cruz. La vida de Jesús fue una vida de fe. De esta manera, yo puedo entender cómo fue posible que los mártires murieron contentos. No morían estresados, preguntándose si soy salvo o no, porque así no hay un buen testimonio. No murieron angustiados. Ellos fueron el reflejo del Padre. Tenían el carácter del Padre en sus frentes, porque tenían a Jesús en su corazón. Por eso Juan Hus murió cantando hasta que su cuerpo ya no funcionó más y dio su aliento. Él no sentía dolor, sino que el Padre era quien sentía el dolor físico.
porque en Cristo nosotros nos hicimos uno con Él. Por eso es que habrá mártires en el fin, pues es la voluntad del Padre para mostrar su carácter. A veces nos preocupamos por el dolor físico. Es porque no hemos conocido el carácter del Padre y no estamos seguros si soportaremos o no. El asunto es que no se trata de mi sufrimiento, no se trata de mi sacrificio, sino el de Él. No nos preocupemos por el dolor, dice, ni tengamos miedo. Esto será solamente posible por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús es nuestro ejemplo. Él es el mayor ejemplo para todo aquel que quiere vivir por la fe, aún en medio de toda persecución y martirio. Pues no se trata de nuestra persecución y martirio, sino de Dios. Este tema es hermoso y lo tengo en estudio. Ahora veremos cómo fue que Jesús vivió por la fe. En el versículo 29 dijo que Jesús hizo lo que le agrada al Padre. No dice que le agradará el sacrificio de Jesús, sino que le agradaba que su Hijo le permitía hacer el sacrificio. No para Él o para calmar su ira, sino para mostrar su amor para ti y para mí. Y realmente solo hay una manera para agradar al Padre. ¿Cómo? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús agradó al Padre, su vida, su crucifixión y hasta su resurrección. Sin fe es imposible hacer las cosas que le agradan a Dios, que son las propias de Él. Jesús siempre hizo lo que agradó a Dios. Ahora, ¿cómo Jesús pudo hacer eso? A través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo, no porque el Padre estuviera disgustado. Fe fue lo que hizo posible que el Padre hiciera las cosas en Jesús. Justicia son las buenas obras de Dios en la vida. En esta última parte quiero que veamos qué es fe. ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Qué es fe? Dios creó el cielo y la tierra, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Salmo 33, versículo 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así es como Dios creó el mundo por su palabra. Él mandó, habló y existió. Isaías 55, versículo 11 y 12. Perdón, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra que Dios pronuncia con su boca hará exactamente lo que dice. En el momento en que una palabra sale de su boca, hará precisamente lo que dice. ¿Okay? Así, su palabra será prosperada, multiplicado, hará la obra. Aquí vemos una conexión entre lo que es fe y agradar a Dios. Y es la misma palabra que produce las obras o las crea. Las crea. Fue la palabra que vivió el Padre en la vida de su Hijo por la fe. Vamos a ver algunos ejemplos de fe. ¿Recuerdan la historia que encontramos en Mateo 8, versículo 5 en adelante? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús dijo: este es un ejemplo de fe, le dijo a la iglesia que estaba presente. Les dicen: miren esto, el centurión solamente creyó que Jesús iba a dar su palabra, a decir su palabra, y su siervo sanará.
El centurión entendió que la palabra que sale de la boca de Dios hace lo que dice la misma palabra. Vean lo que le dice Jesús a este hombre. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este centurión esperó que la palabra haga exactamente lo que ha dicho. Ahora, lecciones sobre fe. Este libro maravilloso de Alonso Jones nos dice qué es fe. Fe entiende que la palabra de Dios es viva, que la palabra tiene el poder en sí mismo para cumplir lo que dice. Fe depende de la misma palabra. Ahora veamos otro ejemplo. Mateo capítulo 9, versículo 20 en adelante. Mateo 9. Dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer fue sanada. ¿Cómo? Jesús dijo que fue por la fe. Fe es esperar que la palabra cumpla justamente lo que ésta dice. Esta mujer esperó en la palabra de Dios. La pregunta es: ¿dónde la mujer escuchó que tan solo con tocar el borde de su manto se sanaría? Recordemos que la mujer no tenía intenciones de hablarle a Jesús. Ella solamente quería alcanzar su manto, no quería molestar ni a Jesús ni a sus discípulos. Ahora pregunta: ¿será que el manto en sí mismo tiene poder? Por supuesto que no. Hay poder en la palabra de Dios. Lo que esta mujer creyó lo encontramos en Malaquías 4:22. Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Algunas versiones traducen, dice en lugar de salvación, dice salud o sanidad. El versículo dice que el sol de justicia, que es Jesús, nacerá con sus alas de sanidad. Esta palabra alas no se refiere a las alas de un pájaro. La palabra hebrea es kaná. Significa el borde exterior de algo. Se refiere a los vestidos de Jesús. La mujer solo pensó en tocar el borde exterior de los vestidos de Jesús y ella fue sanada en ese mismo momento. Entonces la palabra de Dios tiene vida y esta misma palabra se cumplió en la vida de Jesús. El manto no era importante, sino que la palabra de Dios ya lo había prometido. Y esta mujer lo entendió y lo creyó. Tuvo fe, la fe de Jesús. Juan, capítulo 14, versículo 31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Qué pasa aquí? El Padre habló y se cumplió en Jesús. Veamos ahora Juan capítulo 5, versículo 19 y 20. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cuando Jesús leía la palabra de Dios, Jesús veía en la palabra de Dios la palabra de su Padre. Y como Jesús abrió de corazón esa palabra, esa misma palabra que leyó se cumplió en su vida. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La pregunta es: ¿de cuántas escrituras? De todas las que había en ese momento. ¿Cuáles escrituras tenía? El Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento era la palabra que Dios iba a cumplir.
en Jesús. Toda la Biblia se refiere a Jesús. Todo el Antiguo Testamento es una revelación de toda la vida que el Padre iba a vivir en Jesús, en su Hijo. Y él creyó esa palabra. Salmo, capítulo 40, versículo 7 en adelante dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu palabra está en mi corazón. ¿Qué hizo? La palabra de Dios estaba en su corazón. ¿Qué fue lo que hizo esa palabra en el corazón de Jesús? Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa palabra que guardó en su corazón le dio la victoria sobre el pecado. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, ¿cómo eran sus respuestas? Escrito está. La palabra fue su defensa. No entró en debate, no en debate, sino en vida o experiencia. Cuando Jesús fue tentado para hacer pan de piedra, Jesús dijo, Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, él decía, quiero tener esa vida. Pensamos nosotros, yo necesito hacer lo que la palabra de Dios dice, necesito tomarla como instrucción mía, pero no funciona así. No es así como Jesús lo entendió. Jesús dejó que la palabra misma viva en él. Es decir, si yo quiero tener vida, necesito que la misma palabra viva. No es leyendo y ir a la Biblia y decir, yo voy a hacer esto porque Dios dice que lo va a hacer, que lo puedo hacer. No. Lo correcto es decir, muy bien, amén. Esto que Dios haga en mi corazón. Al comienzo Dios creó por su palabra. Pues ahora también en la redención, Él creará en nosotros otra vez. Él nos salvará. No es que yo debo tratar de hacer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Simplemente es decir amén. Cada cosa que Dios promete se cumplirá, solamente si yo lo permito. Salmo 33:9 nos dice, porque Él dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. Aquí dice que Dios mandó y fue hecho. Lo que no era existió porque la palabra fue dicha, y lo que dijo vino a la existencia por sí mismo. Él mandó y existió. Ahora, ¿qué acerca de los 10 mandamientos? También Dios habló esas palabras. Y esas palabras son promesas para nosotros. Él lo hará. Dios no nos dio órdenes que nosotros tenemos que ver la palabra de Dios y decir, Señor, tú dices, esto lo voy a hacer. No. Permitir que esas palabras, esos 10 mandamientos, sean vida en nosotros. Eso es vivir por fe. En el monte Sinaí, el pueblo prometió que él se haría santos, en el monte Sinaí Dios quería que el pueblo fuera santo, pero ellos dijeron, no, todo lo que tú digas nosotros lo haremos, incluyendo los 10 mandamientos. Si Israel hubiera tenido un poco de fe, ellos pudieron haber dicho, amén. Los 10 mandamientos no son mandatos que tú tienes que hacer, sino promesas que Dios hará en ti. Porque la misma palabra que sale de su boca y los 10 mandamientos salieron de su boca, harán lo que dice. No dice, hagas tú eso, sino dice, no harás eso. Te está prometiendo que no lo harás, porque Él lo hará. Pensamos que si queremos vida, debemos tener el poder de la palabra en nosotros. La vida viene a través de su palabra en nosotros. Si lees la palabra, no te toca decir, yo haré esto. Es para decir, Señor, deseo que tú hagas esa obra en mí. Tú mismo provees lo que se necesita. Y si Él quiere cambiar nuestra dieta, nuestra forma de vestir, Él lo hará. Hoy día cometemos un error terrible, porque apuntamos con el dedo a las personas y les decimos, si quieres ir al cielo, debes hacer esto y esto, porque así Dios lo dice. Hacer esto es lo que la Biblia llama la administración de la muerte, porque ellos no pueden hacerlo y aún así, aún si pudieran hacerlo, aún si pudiéramos hacerlo, no serviría de nada. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos está contaminado con egoísmo y pecado. Acerca de la reforma pro salud, Dios es el que hará la obra, porque cada individuo es diferente.
es una constitución física diferente. No podemos sacar de la palabra de Dios o de los escritos de Elena de White algo y hacer una ley para otro, porque cada uno es diferente. Y Dios se encuentra personalmente con cada individualidad. Muchas veces la medicina de un hombre es el veneno de otro hombre. No es nuestro deber obligar a otros a hacer algo que nosotros hacemos y que quizás no lo hacemos como deberíamos, pero sí es nuestro deber enseñar y enseñar cómo, pero no obligar ni condenar, sino lo hacen como nosotros lo decimos. Como seres humanos queremos agradar a Dios, pero solo sus propias obras le agradan, como agradar al Padre por medio de la fe. Palabras de vida, el gran Maestro nos dice: nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios y aferrarnos a ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así cumplirá en nosotros su propósito. Siempre buscamos conocer cuál es nuestra parte. Esta es la única parte que nos toca. Señor, creo en tu palabra. Amén. Y yo te voy a permitir cumplirlo en mi corazón. Haz, Señor, lo que hiciste en Jesús. Si es tu voluntad y que es tu voluntad que seamos santos, así como Cristo no cometió pecado, Señor, guárdanos sin caída en este mundo de pecado, porque solamente tus obras, solamente Cristo en nosotros, tu poder puede hacerlo posible. Así que vemos a Cristo siendo la obra perfecta del Padre. El Padre hizo en nosotros, hizo en Cristo todas nuestras obras que debemos hacer. No nos toca a nosotros hacerlas, sino Cristo en nosotros. Él hace las obras en nosotros.